Christopher Nolan ganó el Oscar, hizo Oppenheimer, rompió récords de taquilla y después de eso cualquier director normal probablemente pensaría es hora de descansar un poco. Pero Nolan no es ese tipo. Él miró a Hollywood y básicamente dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a tomar uno de los poemas más antiguos de la humanidad, poner a Matt Damon con un casco griego, gastar cientos de millones de dólares y filmar todo en IMAX. Y entonces llegó la odisea, el tráiler salió y el internet enloqueció. Robert Pattinson está en una escena con Tom Holland. Él se acerca, lo mira a los ojos y susurra una sola palabra con toda la seriedad del mundo. Papá. En una adaptación de Homero, en una película de Christopher Nolan, la escena habla de algo que realmente duele, un hijo siendo humillado por sufrir por la ausencia de su padre. Es una herida familiar dentro de una historia épica, solo que Dad entra con una energía demasiado moderna para ese momento. Entiendes la intención de Nolan, pero también entiendes por qué mucha gente sintió una ruptura. Voy a ser honesto, creo que el Dad fue un error. Esa escena necesitaba algo más fuerte y la palabra no lo transmitió, pero un error de diálogo en un tráiler no define una película. ¿Fue una elección consciente, un error de tono o Nolan está intentando hacer que ese dolor parezca más actual, más incómodo? Y mira, vi este tráiler varias veces porque hay mucho más en este tráiler de lo que parece, así que ven conmigo. Para entender por qué esto importa, necesitamos retroceder un poco. La Odisea es la epopeya griega de Homero, que cuenta la historia de Odiseo, rey de Ítaca, intentando regresar a casa después de la guerra de Troya. Solo que ese regreso se convierte en una pesadilla de años. En el camino se enfrenta a todo: cíclopes, sirenas, hechiceras, ninfas, gigantes caníbales, dioses irritados y una tormenta tras otra. Mientras tanto, en Ítaca, la esposa Penélope está rodeada de hombres que quieren ocupar el lugar de Odiseo y el hijo Telémaco crece sin padre, sin saber si él aún está vivo o si se ha convertido solo en una historia contada por otros. Y mira qué pregunta tan profunda carga esta historia. ¿Qué queda de un hombre cuando pasa años intentando volver a casa, pero la casa sigue envejeciendo sin él 3000 años después? Y esa pregunta todavía duele. Quizás sea precisamente por eso que Nolan eligió este proyecto. Antes del anuncio, nadie sabía cuál sería su próxima película. Como él siempre mantiene el misterio, Internet empezó a especular de todo. Hubo quienes apostaron por una película de vampiros en tiempos antiguos, otros apostaron por Blue Thunder, un thriller de helicópteros de los años 80. Con Nolan nunca se puede dudar de nada. También corría el rumor de una adaptación de The Prisoner, una serie británica sobre un hombre atrapado en un pueblo misterioso. Cada semana surgía una teoría diferente y al final Nolan dio con algo que nadie esperaba. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page. Nolan no estaba bromeando y hay un detalle que lo cambia todo. La Odisea es la primera película de la historia filmada completamente con cámaras IMAX de celuloide, no digital, celuloide real. Nolan llamó al CEO de IMAX y dijo, si ustedes logran resolver los problemas técnicos, yo hago toda la película en IMAX. Ellos fueron y construyeron cámaras nuevas desde cero, más ligeras, un 30% más silenciosas y con tecnología que nunca antes había existido. ¿Alguna vez entraste a una sala de cine IMAX y sentiste que la pantalla te estaba envolviendo? Esta película fue hecha completamente para ese momento. Cada escena, cada primer plano, cada batalla fue pensada para esa experiencia. Es el tipo de película que cambia dependiendo de dónde la veas, y visualmente el tráiler lo demuestra. Las batallas parecen enormes. Troya en llamas tiene ese peso de fin del mundo. El mar no aparece como un escenario bonito, parece vivo y peligroso. Y la frase de apertura del tráiler lo resume todo en una sola línea. Ulises mira al horizonte y dice, nadie puede interponerse entre mis hombres y el hogar, ni siquiera los dioses. Pero justo después del Dad viene otro momento que también incomoda. Ulises está liderando a guerreros griegos. Espadas, escudos, guerra épica, y él grita algo en la onda de vamos allá. ¿Funciona como energía? Funciona, pero por un momento parece más un entrenador animando al equipo que un rey de Ítaca entrando en una guerra legendaria. El tráiler quiere ser épico, pero también quiere sonar actual. Esa frontera es muy tenue y es el mayor riesgo de la película. Nolan quiere hacer a Homero accesible, pero necesita tener cuidado de no hacerlo demasiado moderno. Pero antes de condenar, hay una defensa importante. Nolan claramente no quiere hacer una película de museo. Y tiene sentido. La Odisea no sobrevivió durante 3000 años porque la gente estaba obligada a leerla. Sobrevivió porque, en el fondo, es una historia de una familia rota por el tiempo. Ulises pasó años lejos de casa. El hijo creció sin respuestas.
Penélope se quedó sola sosteniendo Ítaca mientras otros hombres intentaban ocupar su lugar, y cuando ese hombre finalmente intenta regresar, la pregunta no es solo si logrará llegar, sino si todavía existe un hogar esperándolo de la misma manera. Y sobre el acento, nadie sabe exactamente cómo sonaría para nosotros hoy una conversación en griego antiguo. Nolan hizo su elección. Ahora viene la parte que mucha gente no notó. Zendaya y Lupita Nyong'o prácticamente no aparecen de forma clara en el tráiler. Eso es extraño porque son nombres enormes. Si Zendaya realmente interpreta a Atenea como se ha estado divulgando, no es un personaje cualquiera. Atenea es una fuerza central en esta historia. Ella guía, protege, interviene y empuja a Ulises y Telémaco hacia donde necesitan ir. Nolan no esconde a un personaje importante por accidente. Cuando él esconde algo, es porque eso va a cambiarlo todo cuando aparezca. Así que ocultar a Atenea en el tráiler parece una estrategia. Él está mostrando guerra, mar, conflicto humano y amenaza física, pero está reservando el lado más divino para después. Elliot Page también está confirmado en el elenco, pero su papel aún se mantiene en secreto y algunos fans creen que podría estar relacionado con el inframundo, tal vez como Aquiles. En el poema original, Odiseo encuentra a Aquiles entre los muertos, y Aquiles, que fue el mayor guerrero de la guerra de Troya, no aparece glorioso. Él aparece como alguien que descubrió que morir como leyenda no vale tanto como seguir vivo. Si Nolan realmente ha guardado esa escena, podría ser una de las partes más fuertes de la película. Y hay una escena en el tráiler que la mayoría ignoró, una mano saliendo de la arena en dirección a Odiseo. Todo ahí parece gritar inframundo. En la historia original, Odiseo convoca a los muertos y conversa con ellos, incluida su propia madre, que murió esperándolo. Es una de las escenas más intensas de todo el poema, y Nolan la puso en el tráiler sin explicar nada. Ben Safdie aparece en momentos relacionados con la guerra de Troya y también en imágenes que recuerdan al inframundo. En la mitología, Agamenón regresa de la guerra y encuentra un destino terrible dentro de su propia casa. Él funciona casi como un reflejo oscuro de Odiseo. La pregunta de la Odisea no es solo si logrará regresar, sino qué le espera cuando llegue allí. Todo lo que quedó atrás siguió viviendo sin él. ¿Y sabes qué es curioso? Nolan ha pasado toda su carrera haciendo películas sobre lo mismo, sin que nadie se diera cuenta. En Memento, un hombre intentando reconstruir su propia vida a partir de los pedazos. En Inception, en medio de toda esa locura de sueños dentro de sueños, lo que mueve al personaje es algo simple: volver con sus hijos. En Interestelar, eso queda aún más claro. Un padre atravesando lo imposible mientras sus hijos envejecen sin él. Y hasta en Dunkirk, detrás de la guerra y la tensión, todavía existe esa idea básica: hombres desesperados por volver a casa. Y cuando ves eso, no puedes evitar sentir que esa película es demasiado personal para él. Y hay algo que Nolan le contó a Stephen Colbert que deja todo esto aún más claro. Él dijo que decidió hacer la Odisea por culpa del perro. Y cuando explica el motivo, lo entiendes todo. Nolan solo tuvo un perro después de que sus hijos se fueron a la universidad. Años sin perro, hijos creciendo y yéndose de casa. Y entonces leyó sobre Argos, el perro de Odiseo, que esperó 20 años a su dueño. Cuando Odiseo regresó disfrazado, después de décadas lejos, casi nadie lo reconoció, pero el perro sí lo reconoció y murió poco después. ¿Tú sabías eso? Porque cuando lo leí por primera vez, tuve que parar. Y entonces entendí por qué Nolan hizo esta película. Pero hay otra escena en el tráiler que necesita atención: el cíclope. En el tráiler, Odiseo susurra: "Creo que está dormido". Y justo después viene el caos. Gritos, destrucción, pánico. Esa escena me impactó, no estaba preparado. Es prácticamente el único chiste claro del tráiler, y eso es importante. Nolan tiene fama de ser serio, frío, cerebral, calculador, pero la Odisea necesita respirar. La historia original tiene terror, violencia y tragedia, pero también tiene astucia, ironía y momentos casi absurdos. Odiseo no gana porque sea el más fuerte. Él gana por su astucia, no por su fuerza, y esto muestra que Nolan entendió algo importante. La Odisea no puede ser solo una marcha solemne de hombres mirando al horizonte. Tiene que haber miedo, sí, pero también debe haber picardía. Y ahí viene la pregunta que me hago desde que salió el tráiler: ¿cómo va a filmar Christopher Nolan lo imposible? Este es el tipo que construyó el pasillo giratorio de Inception de verdad, que siempre intenta hacer que lo absurdo parezca físico. Le gusta la cámara pesada, el set real, la textura, el polvo, el agua, el fuego, el cuerpo en el espacio. Ahora tiene que filmar cíclopes, sirenas, dioses, el inframundo y tormentas divinas sin que parezca un videojuego caro. Y quien firma la banda sonora es Ludwig Göransson, el mismo compositor de Oppenheimer y Black Panther. Alguien que ya vio el prólogo de la película en diciembre dijo que la música construye una tensión que se siente físicamente en el pecho. Göransson y Nolan juntos de nuevo. Ya funcionó antes.
Y mira lo que esta película ya está logrando incluso antes de estrenarse. Las entradas se pusieron a la venta un año antes del estreno. En 12 horas, la mitad de las salas IMAX de Estados Unidos ya estaban agotadas, recaudando $1,500,000 en un solo día. IMDb lo clasificó como la película más esperada de 2026, antes de estrenarse, antes de tener siquiera una escena en los cines. Y Variety prevé que podría superar a The Dark Knight para convertirse en el mayor éxito de taquilla de la carrera de Nolan. Internet está con los tenedores en alto, pero Internet también pensó que Oppenheimer sería aburrida porque era larga, hablada y llena de hombres discutiendo física. La película ganó 7 premios Oscar. La Odisea se estrena el 17 de julio de 2026 en los cines. Yo ya compré la entrada y en julio vamos a descubrir quién tenía razón. ¿Estás en el equipo Daddy es inadmisible o en el equipo Confía en Nolan? Comenta aquí abajo, quiero leer cada respuesta. Antes de irme, una petición personal. Escribí un libro que se llama Baldan, el último vínculo. Ese libro es un sueño de la infancia. Ya había escrito las primeras ideas en el fondo del cuaderno en la escuela, pero la vida fue llegando, trabajo, estudio, responsabilidad, y lo fui dejando para después. Ahora, con la vida un poco más tranquila, logré terminarlo. Es el primer volumen de una trilogía, pero la historia es más grande que eso y puede crecer aún más. Está en Amazon Kindle. Si te gustó el video y quieres apoyarme de alguna manera, echarle un vistazo al libro ya significa mucho para mí. Estamos empezando juntos. Enlace en la descripción. De verdad, muchas gracias. Si te gustó el análisis, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí es Guy Santos y nos vemos en el próximo video.